Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. El secreto de las victorias de David. Segunda de Samuel 5, del 13 al 25. La Biblia en un año. Hoy toca leer Hechos 7, del 23 al capítulo 8, verso 1. Deuteronomio, capítulos 31 al 32 y Job 19. La lectura de hoy está en Segunda de Samuel 5, del 13 al 25 y nos dice: Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibhar, Elisúa, Nefec, Javía, Elisama, Eliada y Elifelet. Y oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y Jehová respondió a David: Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. El devocional de hoy se titula El secreto de las victorias de David. ¿Y cuál era ese secreto que tenía David? La oración, la dependencia de la guianza del Espíritu Santo. Dice la Biblia que cuando David fue ungido como rey, el Espíritu Santo se apartó de Saúl y posó sobre David. En la antigüedad, el Espíritu Santo se daba a personas específicas en momentos específicos. Pero en el nuevo pacto, dice la Biblia, derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice la palabra de Dios. ¿A qué se refiere cuando dice derramaré mi espíritu sobre toda carne? Bueno, ¿se refiere que todo el mundo va a ser lleno del Espíritu Santo? No, se refiere a todos aquellos que creen, que le buscan, que piden ese Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice: si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? El Espíritu Santo es definido también como la mente de Cristo. Dice que el que tiene el Espíritu Santo dirige su línea de pensamiento conforme a lo que hay en el corazón de Jesucristo, en el corazón de Dios. Por eso es tan importante esta dependencia. Yo he oído personas que dicen: Señor, si tú sabes que yo voy a pecar, mejor mátame. No, Dios no te va a matar. Dios lo que te da es la revelación de su palabra, y por medio de ella tú tienes que instruir, educar tus pensamientos y tus decisiones. La palabra de Dios dice: cualquiera que oye mi palabra y la hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Pero el que oye la palabra y no la hace, los voy a comparar a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Y vino el viento y la tempestad y fue grande su ruina. Esa es la diferencia. La diferencia entonces es el que oye y obedece la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú lees la palabra de Dios, dice la Biblia que la fe se aumenta en ti. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que esa gente que ama la lectura de la palabra de Dios, que sacan tiempo para orar y escuchar la voz de Dios, porque la oración es una conversación de doble vía. Cuando tú hablas a Dios, pero también Él te habla a ti. Hay gente que creen que la oración es una cosa mecánica. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, pero ya, y termina. No, no es así. La oración es la conversación con el ser más inteligente y poderoso de todo el universo. Y entonces la oración es una conversación inteligente entre tú y Dios. ¿Ok? No una conversación mecánica.
Y hay un momento de espera, de silencio, de escuchar la voz de Dios. Y esto es lo que hacía David. Fíjese que él antes de ir a la guerra le pregunta al Señor, ¿iré a la guerra? Número 1. Número 2, ¿lo entregarás en mi mano? Y Dios le responde las dos preguntas. Sí, ve, porque ciertamente lo entregaré en tus manos. Esto no solamente lo hace David en este momento, sino lo hacía siempre. Lo otro que vemos aquí de David es que dice que él tomó para sí muchas mujeres. Y ahí David está violando la ley de Dios. Pero Dios como quiera le da la victoria. Tal vez no solo por él, sino porque Dios le estaba dando también la victoria a Israel y estaba cumpliendo una promesa que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces tenemos que tener cuidado porque a veces evaluamos nuestro nivel de relación con Dios por las bendiciones económicas que tenemos y no necesariamente. Porque muchas veces Dios hace cosas o porque haya milagro o manifestación cuando tú predicas y no necesariamente. ¿Ok? Dios puede hacer eso por misericordia de quienes se escuchan y para honrar su palabra, no por ti necesariamente. Entonces por eso yo siempre digo, para mí es más importante el fruto que los dones, porque los dones pueden fluir, porque los dones son irrevocables. Pero el fruto del Espíritu, que es gozo, paz, paciencia, templanza, fe, paciencia, amor, eso es otra cosa. Eso es la manifestación de una persona que tiene a Dios en su corazón. Okay. Los milagros, sanidades, prodigios pueden ser por una persona que recibió un don, pero que tal vez haya se apartado de Dios. Porque en el caso de David, de las primeras cosas que él hizo cuando fue rey, si usted lee en Deuteronomio 17, la ley para los reyes dice, en el verso 16, pero él no aumentará para sí caballos. Eso fue lo primero que hizo Salomón también. Empezó a buscar muchos caballos y no, había un límite. Dice, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Salomón no hizo volver al pueblo, pero fue y se casó con una egipcia. Y cuando usted lee la estrategia de negocio de él, fue buscar muchos caballos y mono y cosas y comercializarlo. O sea, dice también, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Dice el 17, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Fíjate, Dios le dice, aunque tú tengas la posibilidad de tener muchas mujeres o de tener cantidad de dinero en exceso, ten mucho cuidado con eso. Ve. Y una vez yo predicaba en la iglesia sobre un tema llamado el engaño de las riquezas, porque uno nunca se detiene. El ser humano siempre va a querer tener más, y lo que está diciendo es, hay un momento donde tú tienes que evaluar y decir, señores, pero ¿hasta dónde yo voy a estar acumulando? ¿Hasta dónde yo voy a empezar a saber que en este mundo yo nada me llevo? Quiero tener 10 casas, 10 apartamentos, 10 carros, un momento. O sea, aló. ¿Por qué no aprovechas mejor tu vida y empiezas a predicar, a ganar almas para Cristo? Y también dice la Biblia que podamos usar las riquezas sabiamente para ganar almas. Hay gente que son muy ricos, pero usan su dinero también muy sabiamente y su tiempo muy sabiamente. Otra parte del engaño de la riqueza es queriendo aparentar lo que no somos, metiéndonos en lío, cosas que no podemos pagar. Alguien dijo una vez, estatus es lo que uno no puede pagar, pero que como quiere aparentarlo. Entonces, como tú quieres aparentar eso, pues tú te importa enliarte con tarjeta y de todo, porque tú quieres mantener un estatus, una cosa que tú no tienes. ¿Ok? Y eso es parte del engaño de la riqueza. Uno, gastar su tiempo solamente tratando de acumular para dejárselo yo no sé quién y olvidarse del propósito de Dios para ti en esta vida, número 1. Número 2, querer también endeudarse con cosas que tú no tienes, porque sí, porque te engañó las tinieblas y tú crees que la felicidad del hombre consiste en todo lo coroto que amontona. Y la Biblia dice que no, ¿ok? Entonces, esto fue algo que David empezó a apartarse de Dios, pero Dios como quiera lo bendecía. Pero también David tenía algo muy grande y era la oración, la dependencia de Dios siempre. Si usted lee en 1 Samuel 23, 2 dice, y David consultó a Jehová diciendo, iré a atacar a los filisteos. Y Jehová respondió, ve y ataca a los filisteos y libra a Keila. Allá iba David, libró a Keila. 1 Samuel 38, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y le dijo, síguelo, porque ciertamente lo alcanzarás, y de cierto liberarás a los cautivos. A David le robaron su esposa, todo lo que él tenía se quedó sin nada. Todos sus hombres querían apedrearlo. Dice la Biblia, más David se fortaleció en Jehová su Dios. Y él fue y oró y dijo, Señor, mira,
tú entiendes, a pesar de tener una pérdida tan grande, él no fue de una vez a la guerra. No, él le preguntó al Señor, Señor, dime, ¿y entonces? ¿Puedo hacer esto? Sí, adelante. Eso es cuando una persona tiene a Dios como Señor de su vida, porque a veces recibimos al Señor como el proveedor para lo que necesitamos, que Él nos lo busque, está bien. Pero Él es también el Señor, que Él dirige nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras acciones. ¿Ven? Y esa es la otra parte que hay mucha gente no quiere a Dios, porque no quiere que Él sea el Señor de su vida. Una lectura muy importante que usted debe conocer es Romanos capítulo 8, verso 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Es decir, cuando el Espíritu Santo y Dios está en ti, tú tienes la mentalidad de Dios. Piensa las cosas como Dios dice, el verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice el 9, más si ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cuál es el ejemplo de una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios? Que la carne no lo gobierna. Sus deseos, sus impulsos, Él sabe controlar eso. Y dice el verso 11, y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Dice el verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ok? Eso es en Romanos capítulo 8. El Espíritu Santo, esa le dirige y te hace saber que tú eres hijo de Dios. Aunque las cosas salgan mal, aunque hayan situaciones. ¿Ok? La dependencia del Espíritu Santo, eso era parte del secreto de David. Tomar decisiones bajo la dirección, bajo la guianza del Espíritu Santo. Concluyendo la lectura de hoy, dice la palabra de Dios. El verso, volviendo a 2 Samuel capítulo 5, leyendo ahora en el verso 20. Y vino David a Baal Perasín, y allí los venció David. Y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasín, y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Otra cosa que tenía David es que era agradecido. Cuando Dios le da esta gran victoria, dice, Jehová los quebrantó delante de mí. Él le daba la gloria al Señor. ¿Ok? Verso 22, y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultó David a Jehová, y él les respondió, no subas, sino rodéalo, y ve y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha en las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová irá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Lo otro que vemos, uno de los nombres de Dios es Jehová Tsabaoth, es decir, Jehová de los ejércitos. Lo que está haciendo en esta segunda vez, porque ¿qué es lo que pasaba con los filisteos? David, recuerde que era amigo de ellos y que ellos en un tiempo cuidaron a David. Ahora cuando ellos oyen, mira, David es rey de Israel, ¿cómo va a ser ese traidor? Vamos contra él. Y van y no lo pueden derrotar, pero se reorganizan y dicen, vamos de nuevo. Y David pudo decir, bueno, ya Dios me dijo que pelea, así que déjame a pelear otra vez. No, la segunda vez David vuelve y ora y le dice, Señor, voy, sí, ¿y cómo voy? Y Dios otra vez le da una estrategia de guerra. Oiga, es una cosa, porque Dios muchas veces te da la revelación, el propósito. Dios te dice, por ejemplo, te voy a bendecir de tal manera. Y tú dices, oh, ya, Dios me va a bendecir. Y tú dejas de leer la Biblia y te olvidas de todo. No, David seguía orando y leyendo. Fue como Dios cuando le dijo a Abraham, sacrifica a tu hijo. Y Abraham iba a sacrificarlo, pero ahí oyó una voz que le dice, detente. Hay mucha gente que por dejar de escuchar la voz de Dios, matan a su Isaac, destruyen su propósito. Entonces David no. David volvió, Señor, y entonces, pero Dios le da una estrategia diferente. Una cosa es el propósito y otra cosa es la estrategia de cómo lo vas a hacer. Ve, y Dios te da eso en el día a día, porque dice, el pan nuestro de cada día, danos hoy. ¿Usted ve?
Y dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuándo tú comes? Todos los días. ¿Cuántas veces al día? 3 veces al día. Pues así mismo tú necesitas la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la estrategia? No le vaya de frente, rodéalo. Y cuando tú oigas que las copas de los árboles se están moviendo solas, algo está pasando, ¿qué más? Los cielos se están abriendo, ángeles se están cantando y los demonios están huyendo. Es que en el mundo espiritual, las cosas que van a pasar en el mundo físico pasan primero en el mundo espiritual. Se toman decisiones en el mundo espiritual. Por ejemplo, Job le llegó un problema y se le mataron todos sus hijos y todo lo que él tenía, perdido todo. Y no era por nada que Job haya hecho, es por algo que sucedió primero en el mundo espiritual. Por eso lo importante es levantarse en la madrugada temprano, a orar, a buscar la dirección de Dios y poner todo en las manos de Dios. Y eso es lo que hizo David. Señor, iré. Entonces, lo que pasó en la batalla fue algo que sucedió primeramente en el mundo espiritual, en la oración. ¿Ok? Ese era el secreto de las victorias de David. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y el pueblo que se va para el cielo dice, amén. Les recordamos que el sábado a las 6:30 salimos para el bautismo y que tendremos vigilia. Los que se vayan a bautizar o sus familiares deseen amanecer en la iglesia desde el viernes, pues pueden estar con nosotros. 6:30, si usted llega a las 6:32, se va a quedar. ¿Ok? El bautismo esta vez será en áreas nacionales y le esperamos. También les recordamos que el sábado en la tarde tendremos evangelismo. No falte, no se quede. Todos los líderes de los faros vayan animando su grupo para que el sábado a las 4 p.m. de la tarde, más puntual a las 3:30, para tener un tiempo para orar, usted esté en la iglesia, para que a las 4 puntualmente salgamos a evangelizar. Dios te bendiga, Dios te guarde.